Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos ya al octavo episodio de Lumbrera. ¿Cómo, cómo vamos, Bien, gracias al Señor. Y en este episodio lo hemos titulado... Ven y sígueme. Tremendo. Ven y sígueme. Sí. Y tenemos un verso que nos va a acompañar porque hoy vamos a contar un testimoniazo. Bueno, lo leo al verso si quieres. Sí, a ver. Bueno, el versículo clave que hemos elegido se encuentra en Lucas 5, del 27 al 28. Y dice lo siguiente. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Amén. Bueno, este episodio realmente fue el puntapié, fue lo que nos motivó para empezar con Lumbrera. Porque lo que vamos a contarles en este episodio realmente nos marcó la existencia, el Así vivir, es. el presente. Nos marcó la vida. Y voy a empezar a comentarlo. Así que tenés, por favor, la libertad de... ¿De Bueno, ayudarte? siempre tenés libertad, pero te voy a pedir que me ayudes para las cosas que no me acuerde. Sí, sí. Bueno, voy a ser breve, así que no se asusten. Yo, eh, como he contado en los episodios anteriores, yo trabajaba en una empresa de acá de Córdoba. Y esta empresa es una empresa maravillosa, a la cual amo muchísimo. Aprendí muchísimas cosas y realmente eh, fue una parte muy especial en mi vida, esta empresa. Em, y comenzó en el año 2018 que yo ingresé en esta empresa. Y es muy especial esta empresa para mí porque no solamente conocí a personas hermosas, que actualmente tengo amigos de esa empresa, sino que también conocí a Jesús. En esa empresa sucedió algo muy lindo. Yo venía muy mal en mi vida con varias cosas y un compañero de trabajo en ese momento, Juan, que ya lo hemos nombrado. Así que amigos, si estás viendo este episodio, un saludo para vos. Eh, este muchacho Juan se acercó a mí y me preguntó qué me pasaba. Y ahí se inició, ¿no? Una hermosa amistad porque me escuchó mis problemas y me ofreció la Biblia como un camino para poder comprender por qué me pasaba lo que me pasaba. Y ahí me voló la cabeza comprender por qué estaba sufriendo. Ya lo hemos contado esto, pero quería hacer una breve introducción. Cuestión que yo voy conociendo a Jesús, me aventuro a leer más su palabra y fíjense bien que no estoy hablando acá de religión. Yo acá quiero hablar de una relación, ¿sí? Quiero dejar bien en claro en todo momento esto. Y empecé en una amistad con Jesús, hermosa, que fui conociendo muchas cosas. Fuimos conociendo muchas cosas, los dos, con Vicky. Luego nos llevó el Señor a tomar la hermosa decisión de casarnos, que ya lo hemos comentado. Y sucedió que yo cambié de puesto en esa empresa y estaba en lo que les voy a contar ahora, estaba en el puesto
de logística. Una, un área maravillosa de la empresa que aprendí muchísimo. Me encantó ese puesto. Hay que estar permanentemente corriendo porque yo me encargaba de entregar materiales médicos a diferentes instituciones médicas de aquí de Córdoba. Entonces había muchas urgencias y bueno, éramos bastantes en el equipo y un equipo hermoso con personas realmente muy queribles que las sigo teniendo en mi corazón, como les conté. Pero empezó a pasarme algo. Empezó a suceder que yo me sentía eh, insatisfecho. Sentía que estaba haciendo algo que no era lo mío. ¿Te ha pasado, viste? Como que estás a veces haciendo algo, trabajando de algo que sentís que no es lo tuyo, que como que por ahí no va. Bueno, yo me sentía así. Y eso obviamente empezó a hacerme ruido en mi cabeza y trabajé más o menos en este puesto, creo que 3 o 4 años, me parece, más o menos, 3 o 4 años. Pasa tan rápido el tiempo que no me acuerdo muy bien ahora el tiempo, ¿no? Pero más o menos 3 años, 3 o 4 años. Y me sentía cada vez más insatisfecho por la actividad, ¿no? Sentía que no era lo mío. Y yo quería aportar a la empresa, eh, quería aportar lo mejor de mí para la empresa. Entonces, no sabía cómo buscarle la vuelta, ¿no? Para poder sentirme productivo en la empresa. Y es muy curioso porque yo estaba moviéndome todos los días, haciendo, o sea, en esta empresa era un trabajo muy activo. No era que no estaba haciendo nada, sino que me sentía vacío, sentía que no estaba haciendo lo que por ahí yo sabía hacer mejor. Y el problema es que yo sentía que lo mío era por otro lado, por la parte artística, creativa. Y bueno, llegó un momento que me empecé a sentir cada vez más pesado con eso y pido hablar con la parte de recursos humanos en la empresa, ¿no? Y yo planteo mi situación con la intención de poder buscarle una vuelta de tuerca a este dilema que yo tenía y ellos me brindaron una confianza maravillosa y básicamente me dijeron, bueno, Marce, a ver, queremos ayudarte, no sabemos en qué lugar de la empresa te podríamos poner, pero si a vos se te ocurre que podríamos abrir un puesto nuevo en el cual vos puedas ofrecer todas estas cosas y veamos la rentabilidad y todo lo evaluemos, bueno, lo podemos considerar. O sea, hubo una apertura total. Nunca se habló de que me desvincularan, ni nada referente a eso, sino que en todo momento me acompañaron, y eso es lo maravilloso que yo quiero destacar. En todo momento me acompañaron y me dieron un apoyo de decir, bueno, Marce, tranquilo, pensemos juntos a ver cómo podemos ayudarte en esta situación con el fin de que vos te sientas cómodo, te sientas bien y productivo. Bueno, pasó el tiempo y no se me ocurría nada, realmente, y encima con la vorágine que yo llevaba en ese momento, con la empresa, con la actividad que yo estaba haciendo, a mí se me complicaba mucho pensar qué proponer. Llegaron las vacaciones. Estoy contando muy en resumidas cuentas, ¿no? Pero no estoy dejando de lado los detalles importantes. Llegaron las vacaciones. Y yo tenía, y quiero destacar este punto importante, ya casi 7 años en la empresa. Y 7 años. Unos años hermosos con compañeros que conocí, bueno, amistades,
amigo Juan y también otros amigos que fui haciendo a lo largo del trayecto de la empresa, ¿no? Y de repente vacaciones. Y tenía 3 semanas de vacaciones. Bueno, elegí tomarlas todas juntas, porque estaba muy cansado, estaba muy agotado. Y en esas 3 semanas, que fueron ahora en enero, ¿no? ¿Enero fue? Enero. Sí, en enero. Enero. Yo paré la pelota, ¿viste cómo dicen? Frené de estar corriendo con el tiempo y, y con la vorágine que no te deja detenerte y reflexionar, ¿no? Paré. Y también Vicky se tomó conmigo las vacaciones, así que fue hermoso. Realmente no salimos casi a ningún lado, nos quedamos en casa y no hicimos nada. No, hicimos mucho. Hicimos mucho, pero no hicimos nada de lo que cualquier pareja que se toma vacaciones de 3 semanas haría. Viajar y todas esas cosas. Hicimos mucho, es verdad. O sea, ¿qué hice? Por ejemplo, agarré y corté el pasto. Después, el día siguiente, corté el pasto del frente. Después, el otro día, corté el pasto del fondo. Cortar el pasto y cortar el pasto. Soñaba que estaba cortando el pasto permanentemente. Bueno, corté los ligustros también. A todo eso yo pensaba. Pero, además de esto, que acabo de contar de esto, de cortar el pasto, eh, todos los días y todos esos días en la mañana, nos levantábamos tranquilos, desayunábamos y estábamos un momento largo con Jesús leyendo la Biblia. Y todos los días teníamos nuestro desayunito y nos sentábamos afuera en una mesita que tenemos ahí afuera y le pedíamos a Dios que nos guiara en lo que quería decirnos Él todos esos días. Y yo, como venía acongojado con esto que le acabo de contar, que me sentía como perdido, desorientado, yo en todas estas oraciones que hacíamos, yo le pedía al Señor que si estaba en su voluntad guiarme, que me guiara, porque yo no sabía qué hacer. Yo me sentía muy mal, de verdad. Llegué a un punto que me sentía muy, muy mal, porque me sentía que realmente no estaba aportando nada a la empresa y yo quería, digamos, ser productivo para la empresa. ¿Vos sabés qué es lo que pasó? Todos los días nos llevaba el Señor a las mismas historias, donde en todas estas historias Él llamaba para que los siguieran, a que renuncien todo para que los siguieran. Y la pregunta que yo le hacía todos esos días era: ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué crees que haga de mi vida? Porque no sé para dónde ir. Realmente no, me siento mal. Y todos esos días, con diferentes relatos, el Señor nos llevaba historias donde Él respondía con su invitación y donde el denominador común era: ven y sígueme. Sí. Renuncia a tu vida anterior, a tu yo, y sígueme. Con varias historias. Sí, aquí tenemos para complementar, digamos, un cuadernito que tenemos muchos cuadernitos, siempre todos nuestros testimonios los escribimos y entonces nos queda por escrito todo lo que ha ido aconteciendo en ese tiempo. Y como Marce contaba, hemos estado mucho tiempo con Jesús, no sé, toda una mañana, 3, 4 horas orando y leyendo la Biblia, porque realmente era una situación que estaba, digamos, no se sentía nada bien
y Pesaba. que pesaba mucho y que quería saber qué es lo que Dios quería para él, qué es lo que Dios quería para vos. Entonces aquí vi que anotamos algunas cosas. Lo loco es que pasamos 4 horas. Sí. 4 horas pasábamos. O sea, ay, ustedes dirán, wow, oh, chico, qué impresionante, cómo han logrado eso. No, nosotros no. Es el Señor el Y que no va nos damos dirigiendo. cuenta. No nos damos cuenta. Sí. Ponele, Sound. arrancamos a las 10, ¿no? Y terminamos a las 1, 2 de la tarde. 2 de la tarde o 3 de la 3 de tarde. la tarde. Y no nos dábamos cuenta, se pasaba el tiempo volando porque empezamos a estudiar bien los textos, a comparar con el día anterior, a reflexionar, a charlar, a orar, a hablar con el Señor. Y se pasaba volando el tiempo, o sea, era algo increíble, ¿no? No crean que es porque nosotros teníamos una alta capacidad de religiosidad. No, no, por favor. No, es el Señor quien hace todas esas cosas. Es impresionante eso, ¿no? Sí, y aparte de eso, bueno, siempre pensé que Dios tenía algo para decirle a Marce, pero con la vorágine que él venía en el trabajo, el cansancio, el poco tiempo que tenía y el cansancio que empieza a pesar, no podía escuchar bien, digamos, claramente la voz de Dios. Entonces Dios propició esas vacaciones para que él pueda tener ese encuentro íntimo, podamos tener, porque fuimos los dos, ese encuentro íntimo en donde él estaba esperando para hablarnos y para que nosotros tengamos el tiempo para dedicárselo a él, ¿no? Como un retiro, Sí. como un retiro espiritual Sí, fue como un retiro. en nuestra propia casa. Ujú. Y bueno, recuerdo, aquí tengo anotadas algunas cosas, como por ejemplo, que nos llevó al relato que le preguntamos y nos llevó al relato de los primeros discípulos. Y ahí claramente habla de, en Juan, por ejemplo, Juan 1, 35 al 51 está este relato, y decía, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme, que está en Juan 1, 43. Entonces, esa fue una de las veces. Al otro día volvemos a preguntarle, porque toda la hora era duda, a ver si interpretábamos bien o no, o qué es lo que quería Dios que hagamos. Y al día siguiente nos lleva a la pesca milagrosa, que está en Lucas 5, 1 al 11, que también dice, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5, 10 y 11 sería ese. Entonces eran distintos relatos que todos se iban amalgamando y siempre con el mismo mensaje de dejar todo y seguirlo, dejar todo y seguir. Y lo loco es que, por ejemplo, cuando sucedía esto, le preguntábamos al Señor si estábamos comprendiendo bien el mensaje, si el mensaje era realmente una renuncia literal al trabajo. Claro, porque puede ser otro tipo de renuncia. Claro, porque podría ser una renuncia al yo, ¿viste? Pero claro, renuncia yo, pero ver el relato, los discípulos, que los discípulos tenían sus trabajos, o sea, Mateo era publicano, Simón y Andrés tenían las barcas, eran pescadores, y al momento de seguir a Jesús, Jesús les pidió en ese caso que dejaran todos sus trabajos y lo siguieran. Entonces justo era el contexto en el que nos encontrábamos también, porque uno puede leer este relato cualquier día y capaz que Dios te está hablando de alguna renuncia específica de algo que tienes que hacer en ese día, pero la situación, el contexto llevaba a esa interpretación, ¿no? Sí, y cuando logramos entender que Dios me estaba dirigiendo por ese camino de una renuncia literal, que fue varios días y fue muy difícil, porque cuando vos tenés alguna duda, tenés que pedirle confirmación a Dios. Y Él es poderoso para hacerte dar cuenta de que te está diciendo eso. Así que si vos
por ejemplo, tenés una duda o querés preguntarle algo sobre tu caminar, te animamos a que puedas experimentar esto. El Señor está deseoso que vos dependas de Él y que te animes a preguntarle, Señor, ¿qué querés que haga? Él quiere hablarte. ¿Vos te pensás que no quiere hablarte? Si te ama muchísimo, dio su vida por vos. Sí. Él quiere hablarte, quiere conducirte. Entonces te animamos a que vos puedas experimentar esto, que le puedas preguntar y decir, Señor, ¿qué querés que haga? ¿Por cuál camino querés que camine? ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor? Claro. Y Y entre paréntesis a eso, recordar que tiempo antes vos le habías preguntado al Señor em, qué, qué querías que haga también en otro contexto y te llevó a la parábola de los talentos. Cuando le preguntaste si querías que te dediques a la música, sí, te llevó a la parábola de los talentos. talento. Yo le había preguntado Unos meses antes. unos meses atrás, le había empezado a preguntar, ¿viste? Y ese día que le pregunté a la tarde, me lleva a la parábola de los talentos y me dio a entender clarísimo que él quería que yo utilizara mis talentos, las capacidades que él me dio para poder predicar su mensaje, para poder transmitir su amor, ¿no es cierto? Dar a conocer las verdades que él enseña. Entonces, bueno, ahí empecé como a entender un poquito por dónde iba el Señor, ¿no? Sí. Pero con esto fue una sacudida que no se imaginan. Bueno, Porque la idea era hacerlo paralelamente, ya tenías todo preparado para comenzar un ministerio musical. claro. eh, Teníamos casi todo listo. Dios había propiciado muchas cosas que estaría bueno después contarlo en Sí, nuestro sí, sí, sí. testimonio. Ya teníamos todo, digamos, lo que se necesita para comenzar. Sí. Eh, Incluso este micrófono que ustedes no lo ven, miren, que acá se está viendo. Esto fue un regalo del Señor, que después les contaremos. Pero, o sea, básicamente el Señor por medio de mi madre me regaló todo un kit de grabación que era muy costoso. Y para los que saben algo de este tema, saben que es costoso. Y yo no tenía la forma de comprarlo y de repente mi madre me dice, dale, compralo. Pero fue increíble, como después le voy a contar mejor. Pero básicamente Dios, digamos que fue armándome todo el escenario para decirme, bueno, ¿te das Sí. cuenta? O sea, es por acá, Marce. claro, y eso era antes. Eso fue antes. Eso fue porque ya era como si vamos a hacer lo que el Señor nos dijo, pero era paralelo al trabajo. Entonces, bueno, no, no, no es, digamos, lo mismo hacer algo paralelo que cuando el Señor te dice literalmente, deja Deja- todo y seguime. Nosotros ya teníamos el micrófono, ya habíamos vendido la PlayStation, ¿te acuerdas? Para comprar la compu. Tenía la Play, ¿viste? Tenía la Play. Dije, no la uso, no juego. Está ahí juntando tierra. Más bien la vendo, me compro una compu para que pueda realmente utilizarla para poder trabajar, para cosas que necesitemos y también para todo esto de la música. Bueno, y se dio pero espectacular. Sí, y hicimos una permuta. Fue una permuta. Sí, entre la Play y la compu nueva. Nuevita, nuevita. Entonces, Dios propició todo. Sí, Ya sí, teníamos todo lo que se necesitaba, las herramientas, por así decir. sí, sí, sí. Y después te llamó a literalmente Después seguirlo. sucede esto, claro. Entonces ahora, ok, habíamos entendido, después de varios días, no fue un día solo, fue varios días que fue repitiendo la misma respuesta y bueno, después sucedieron varias cosas que fueron confirmando esa respuesta y ahora la siguiente pregunta era, pero Señor, ¿cómo nos vamos a sustentar? Si yo renuncio, o sea, si bien Vicky trabaja también, pero digamos, el ingreso mayor, no lo digo con soberbia, sino a los hechos. La realidad. La realidad, claro, los hechos era digamos, lo que la empresa me daba, ¿no es cierto? Entonces, en donde yo estaba, en esta empresa. Entonces, se presentaba un problema, es que no nos alcanzaba, digamos, no, literalmente no nos alcanzaba con el salario que Vicky tenía con su trabajo. Entonces, ¿cómo nos íbamos a sustentar? Entonces, la pregunta fue esa. ¿Cómo vamos a hacer para sustentarnos, Señor, si no nos alcanza, si yo renuncio?
Y realmente era con mucho temor porque yo pensaba en ella y ella pensaba en mí y ambos pensábamos en nosotros. Y el Señor nos llevó a la pesca milagrosa. No, a la pesca milagrosa anteriormente. Anteriormente. Ujú. Cuando fue un día que nosotros ya, o sea, esos días nosotros ya habíamos entendido que el Señor quería que renuncie, Ajá. pero ese día nos levantamos muy tristes, Sí. como muy, pero Señor, ¿cómo vamos a hacer para subsistir, para vivir? ¿Qué vamos a hacer? Y nos levantamos los dos muy angustiados, ¿te acuerdas? Sí, Muy sí, sí. angustiados y clamándole de que qué íbamos a hacer que nos guíe, que nos direccione. Ujú. Y me acuerdo que ese día nos llevó a Ageo 2:8. Ageo 2:8, ahí lo vamos a poner acá. que dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leímos eso, No, fue tremendo, fue tremendo. Me acuerdo que estábamos, o sea, lo vimos ahí y nos miramos los dos. Y dije, no, señor. No, es impresionante esto. Y y ahí, o sea, ¿qué comprendes si lees algo así te estás haciendo problema por el sustento? Que la plata y el oro es del Señor, o sea, Él es nuestro sustentador y Él es quien decide nuestro sustento. Estamos en sus manos. claro. Y, y yo, a mí se me viene también lo de la pesca milagrosa, que también vimos, ¿te acordás? Ujú. Porque cuando sucede lo de la pesca milagrosa, Jesús lo llama a Pedro. ¿Ah? Aquí está un poquito más para atrás, ¿no? Vamos para atrás. Cuando Jesús lo llama a Pedro para que lo siga, viste que le dice, te haré pescador de hombres. Ah, sí, aquí lo tengo a la cita. Claro, ¿tenés la cita? Sí. Buenísimo. Bueno, resulta ser que digamos, Jesús lo llama para ser pescador de hombres, ¿viste? Y bueno, hay una escritora que a mí me gusta mucho que lo amplía un poco más, lo hace como un zoom de la escena, que ahí que iba a leer la cita, pero yo te la resumo así. Dice que Pedro se anima a decir que sí, digamos, a seguirlo a Jesús, porque lo reconoce como el Mesías, y además pone toda su vida en sus manos porque había entendido con el milagro que hace de la pesca milagrosa, había entendido que toda la naturaleza está bajo el dominio de Jesús. Tremendo. Cuando yo digo esto, cuando yo leo esto, digo, Señor, entonces a mí me gustaría ver eso. Para que las dudas que yo tengo ahora me queden aclaradas y me calle la boca, por así decirlo. Y pasó algo que después le vamos a contar. Pero bueno, Sí. Vamos por partes. vamos por partes. Lee la cita. Bueno, aquí dice, se encuentra en un libro que se llama Deseado de todas las gentes, en la página 214. Y dice, antes de pedir a los discípulos que abandonasen sus redes y barcos, Jesús les había dado la seguridad de que Dios supliría sus necesidades. Sí. Tremendo. Tremendo. Entonces yo le dije al Señor, quiero ver una demostración de lo mismo para que nos calle la boca, ¿entendés? Y pasó. Y pasaron dos encima. Dos cosas grandes que ahora no les podemos contar porque se va a hacer mucho y capaz que lo dejan de ver el video. Y no queremos que lo dejen de ver porque queremos que ustedes puedan comprender lo maravilloso que es el Señor. Así que eso queda para el próximo episodio. Bueno, cuestión de que pasó una cosa maravillosa, pero... Varias cosas maravillosas. Varias cosas maravillosas. Pero bueno, siguiendo el relato, ya teníamos seguro, o sea, teníamos claro que el Señor quería que yo renuncie literalmente, que lo siga y que el sustento no nos iba a faltar. Entonces, ahora no sabíamos cómo efectivizar, digamos, el nuevo camino que Jesús me estaba llamando. Y comprendí que Él me había dicho mucho tiempo atrás que Él nos da capacidades y talentos, que es nuestra parte, por así decirlo,
pensarla en cómo podemos ponerlas para el servicio de los demás, ¿sí? Entonces, ahí fue cuando se nos ocurrió armar un canal de YouTube y, y armar un canal y dedicarme a la música, empezar a grabar canciones, que ahí lo vamos a poner el canal para que ustedes vean. Tengo ahora 2 canciones y estoy ya produciendo la otra. Las estoy produciendo, son covers. La intención mía es poder ser un intérprete nada más. Y ya vamos a ver cuando el Señor quiera darme canciones para escribirlas. Pero vamos despacio, vamos a su tiempo. Bueno, en ese canal tengo 2 canciones, así que si quieren verlas, a las canciones, escucharlas y compartirlas, si les gusta, buenísimo. Eh, Se llama Fabián Núñez. Se llama Fabián Núñez. Fabián porque es mi segundo nombre. Y bueno, Núñez porque no sé. Por tu apellido. Bueno, entonces hicimos ese canal, Fabián Núñez. Después estoy haciendo otro canal que lo voy a titular La Carta de Dios. Que ese canal pretende, digamos, presentar la palabra de Dios como si fuera que Dios le escribe para vos, ¿sí? Ya hay varios capítulos subidos en la cuenta de Fabián Núñez, pero ahora quiero pasar esos videos a esta cuenta nueva para no mezclar los contenidos y que quede bien, digamos, claro, prolijo, que quede bien claro que es un canal de música, el otro que es un canal de la Biblia presentada como si fuese que Dios la escribió para vos. Y tenemos Lumbrera, que fue, bueno, justamente, ¿no? Estas cosas que fueron pasando cuando empezamos este caminar con Jesús, dijimos, esto no podemos callarnos, tenemos que compartirlo, ¿cómo hacemos? Bueno, si bien empezamos a hablar con amigos, les fuimos contando y se fueron sorprendiendo por las cosas que nos fueron pasando, entonces dijimos, pero esto tenemos que hacerlo más en mayor alcance, más masivo. Entonces fue cuando se nos ocurrió, creo que por providencia divina, realmente, porque nada es coincidencia, sino diosidencia, fue crear el canal Lumbrera, ¿no? Entonces aquí estamos en el episodio 8, Sí. contando nuestra relación con Jesús y cómo Él nos llama a seguirlo, ¿no? Así es. Y bueno, después de todo este proceso, de estas 3 semanas que pasaron, y de las vacaciones que tuvo Marce, nos quedó claramente, el Señor fue muy claro en que Él tenía que renunciar a su trabajo, después de 7 años. Pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas que ahora si les contamos se va a hacer muy largo el video, pero queremos contárselas. Queremos contarlas, mejor dicho. Porque queremos que ustedes puedan también animarse a tener una relación tan linda así con Jesús y más todavía. No queremos guardarnos estas cosas para nosotros. No tiene sentido, porque todas las cosas que Jesús hace son para compartirlas, para hablar de su amor, para que lo conozca la gente verdaderamente y que deje de tener la idea de una religión vacía o basada en normas, sino en una relación íntima donde Él siempre espera que le contemos todo. Pasaron muchas cosas desde ese día. Y ustedes dirán, ¿cómo viven entonces? Bueno, Vicky tiene su trabajo, ¿sí? Que ella... Pero no cuentes todavía. Claro, bueno, no voy a contar. Pero básicamente, Vicky tiene su trabajo y yo tengo mi trabajo. Vicky trabaja de lo que hace, es decir, que es profesora, tiene también su ministerio allí con alumnos. Y yo tengo mi trabajo en el cual me dedico para el Señor y trabajo como si fuese, por así decirlo, que me encantó ese término que escuché la otra vez, que es misionero digital, se podría decir, ¿no? Y trato de predicar la palabra de Dios por medio de las redes. Entonces tengo estos canales en el cual, bueno, tiene su trabajo y demanda su tiempo. Pero amén de eso, o sea, además de eso, porque no solamente es por las redes, sino que el Señor también nos llama a predicar en las iglesias, a cantar en las iglesias. En la semana también suceden muchas cosas que son propiciadas por el Señor para poder predicar su mensaje. O sea, ustedes quizás van a ver los canales y no hay mucho contenido todavía, pero
es también lo que no se ve de los canales, ¿no? Porque no todo está ahí, sino también en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así es. Entonces, y por último, eh, les queremos transmitir la, la felicidad y la, la emoción también y la gratitud de que el Señor en estos cuantos meses, Desde el 10 de marzo, que es el día que presentaste tu renuncia, sí, hasta hasta ahora, ahora estamos marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 6 meses. 6 meses, 6 meses, el Señor ha Seis sido meses. fiel. Fiel, muy fiel. ¿Ustedes piensan que nos ha faltado un plato de comida? No, jamás, jamás. Todos los días hemos tenido para comer y el Señor ha sido muy bueno. Podríamos contar todas las cosas que hemos vivido. Milagros y milagritos todos los días de sustento maravilloso. Realmente estas cosas quizás te estén pareciendo locas. Sí. Tranquilo, porque únicamente la vas a comprender por medio de la fe. Por eso dice en la palabra de Dios que las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu, se disciernen por la fe. Son locura para la mente humana. Así que si sentís que es una locura y querés entender esto, tranquilo. Para mí a veces también me son locura. Porque no puedo creer, no podemos creer las cosas que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Bueno, y por último, me salteé una de las cosas más importantes. Llegó el día y presenté la renuncia en la empresa. Presenté la renuncia en la empresa. El día que volviste de las vacaciones. El día que volví de las vacaciones, decidí renunciar. Ya tenía, imagínense, 7 años en la empresa. Una empresa maravillosa. No me fui por ningún problema con alguien, con nadie. Me fui por un llamado que entendí clarísimo que me dijo que el Señor nos hizo. O sea, vamos a estar poniendo la foto de ese día que fui a Correo Argentino a presentar la renuncia. Eso es una locura, ¿no es cierto? Ni yo me la puedo creer muchas veces, pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de cómo el Señor a veces nos saca totalmente del lugar donde pensábamos que era nuestro camino. Y les aseguro que desde ese momento que renuncié en la empresa, pero no solamente en la empresa, sino a mis planes, a mi voluntad, les aseguro que el Señor nos dio una vida totalmente hermosa y distinta a la que teníamos, en todos los aspectos. Y esa es mi invitación para este día, que te animes, no perdés nada, anímate a entregar tu vida y tu corazón al Señor. Él te está esperando y tiene unos planes hermosos para vos. Te lo aseguro, porque nosotros sabemos de qué Dios estamos hablando y lo estamos conociendo. Así que también nosotros cometemos errores y nos caemos, pero el Señor en nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Así que ese es mi mensaje, amigos. Y que esto haya sido de gran bendición y después vamos a seguir contando más. Y me quiero callar, no quiero hablar más. Quiero que Sí, se hable nos tu va a ir el esposa. tiempo. Bueno, no, eso nada más, que estamos muy agradecidos con el Señor por todas las bendiciones que Él nos da. Han sido meses de mucho, mucho crecimiento espiritual y de mucha fe. Intensivo. Intensivos, meses muy intensos, pero les vamos a contar detalladamente porque queremos compartirlo con ustedes. Y bueno, agradecerles mucho por todo y esperarlos en el próximo episodio que siguen más cosas, más milagros del Señor. Así es. Bueno, nada más para decir. Esperamos y espero que no te haya cansado. Que haya sido de bendición para vos esto que hemos contado. Y el Señor a todos nos llama para cosas diferentes. Tranqui, no significa que tengas que renunciar a tu trabajo y seguir a Jesús así como me ha sucedido a mí, ¿no? No, tranquilo, tranquila. Preguntale al Señor.
y Él te va a decir qué camino tomar. ¿Puede ser una renuncia a algo? Sí, puede ser. ¿Puede ser que sigas en donde estás? Sí, puede ser. Pregúntale. Pero lo que sí sabemos es que seguirlo a Él termina bien. Ah, bueno, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. ¡Chao!